Comencemos ahora definiendo algunos de los conceptos más utilizados dentro de lo que es la metafísica y que es importante para comprender el resto del curso. Tenemos en primer lugar el concepto de acto y potencia. Acto y potencia corresponden a dos problemas que ya Parménides había planteado en el pasado. En este caso, el problema del ser y el problema del no ser. Hay que recordar que Aristóteles está tratando de resolver el problema que dejó su maestro Platón. En este caso, Platón lo que intentaba era hasta cierto punto poder decir por qué las cosas cambian y a la vez no cambian, y a la vez tenemos conceptos que no cambian. Y para eso se creó, dividió el universo en dos mundos, el mundo sensible y el mundo de las ideas, cosa que por cierto no funcionó muy bien. Entonces, Aristóteles, tratando de resolver justamente este problema, tiene estos conceptos. Para Aristóteles la realidad va a ir desde una potencia absoluta hasta un acto completamente puro y que no tiene nada de potencia. En este caso, ese acto puro sin potencia le va a llamar Dios, que no es lo mismo que el Dios judeocristiano. En este caso, este Dios más bien es un principio del universo que lo ha puesto en marcha y que dependiendo del libro que se lea, ya sea que leas el libro de la física o que leas el libro de la metafísica, va a haber diversos matices que le da. En especial en el libro de la metafísica, este Dios es algo externo al universo y es el que pone en marcha al mismo, dándole el movimiento. Y este no cambia, este es un acto puro completamente. Dicho esto, los demás seres sí suelen tener una composición. Esta composición consiste justamente en una mezcla entre acto y potencia. Ahora bien, ¿qué es el acto y qué es la potencia entonces? El acto se le puede definir como una perfección, una actualización de algo que está allá y que por tanto está en ese momento actuando. Por lo tanto va a haber diversos matices para referirse al acto, diversos niveles de acto. Y luego tenemos el concepto de potencia. La potencia es aquello que podría llegar a ser, una posibilidad que ya está inscrita justamente en el ser de las cosas. Entonces esos dos conceptos son correlativos. Realmente en los seres materiales va a estar una composición de ambos. Hay que recordar que el único ser que no tiene esa composición y que es completamente simple y completamente puro en cuanto a acto, pues es Dios. Los demás seres sí tienen cierto grado de composición y eso explica por qué cambian, mientras que Dios no cambiaría en esta visión. Tenemos otra cuestión importante también acá. El concepto de acto y potencia lo vamos a ver reflejado en su filosofía de la naturaleza también, y por lo tanto, aunque hablemos de acto y potencia como si fueran dos categorías máximas y absolutas, realmente se van a ir viendo reflejado en los siguientes conceptos. Pasemos entonces a esos siguientes conceptos. Tenemos el concepto de esencia y de existencia. En este caso, la esencia es aquello que hace que las cosas sean, mientras que la existencia, que es un concepto más complejo, lo vamos a ver posteriormente. Pero esta existencia sería justamente esta actualización de esta esencia, lo que hace que esté en la realidad. Aquí viene un pequeño detalle. Aristóteles no hace la diferencia entre esencia y existencia. Esta diferencia entre ser, entre la esencia y la existencia, la va a hacer Tomás de Aquino. Y va a ser un paso importante para comprender luego esta filosofía también. Y de alguna forma así nos deja entrever que una cosa es una esencia y otra cosa va a ser justamente que esa esencia exista. Por ejemplo, Tomás de Aquino puede mencionar, o podría mencionar, que si yo me imagino un dragón, tengo la esencia de un dragón. Pero una cosa es que yo tenga la esencia del dragón y otra cosa es que esa esencia exista en la realidad. Es así como él llega a la conclusión de que efectivamente existir no necesariamente, más bien, tener una esencia no implica necesariamente que yo estoy existiendo o que eso que yo tengo en mi mente existe. Son dos cosas distintas. Hay que recordar entonces que Aristóteles no hace esta distinción, pero Tomás de Aquino sí la hace. Tenemos también el concepto de materia y de forma. El concepto de materia y forma van a ser importantes en la filosofía de la naturaleza de Aristóteles y que también va a pasar a Tomás de Aquino y a otros filósofos que van a tomar a partir de ellos. Por ejemplo, va a haber diversos tipos de materia. Vamos a enfocarnos en la materia prima. La materia prima sería completamente potencia respecto a un acto. ¿Cuál va a ser el acto que le corresponde a esa potencia llamada materia prima? Pues básicamente va a ser la forma sustancial.
La forma sustancial sería la que al unirse a la materia prima crean al ser material concreto. Cabe aclarar algo, aquí yo he presentado la forma sustancial y la materia prima como dos cosas distintas entre sí, como si fueran dos cosas que se unen, como si fuera un químico que al unirse se convierte en algo nuevo. La realidad es que la materia prima y la forma sustancial están llamadas a ser una de la otra, es decir, no las conocemos en la realidad. Lo que conocemos son seres que están compuestos de ambos, porque no puede existir el ser real si no están los dos. Por lo tanto, la materia prima y la forma sustancial son dos coprincipios de la realidad que están tan íntimamente unidos que realmente es un solo ser, o conforman al ser verdadero y real, al ser existente. Por lo tanto, no es como que sean dos cosas distintas. Eso va a ser importante luego para entender cuestiones como Descartes y la dualidad que crea entre cuerpo y alma. Y por lo tanto tiene afectación en la visión antropológica del ser humano, que se podrá ver en cursos posteriores. Tenemos también el concepto de sustancia y accidente. En este caso, la sustancia se define como aquello que le corresponde existir en sí mismo, mientras que el accidente es aquello que existe en otro. Es decir, el accidente solo existe en la sustancia. Es importante alejarnos un poco de la idea común que tenemos de un accidente. Realmente creemos que un accidente suele ser algo que sucede por casualidad. Pero en la filosofía aristotélico-tomista y en metafísica en general, el accidente no es algo casual. El accidente ni siquiera tiene nada que ver con eso. El accidente es simplemente algo que le corresponde existir en otro. Este otro es la sustancia a la cual le corresponde existir en sí misma. Hay que tener muy claro este concepto y esta diferencia respecto al lenguaje cotidiano para no confundirse al momento de hablar de accidente. Por último, otro concepto importante y que es justamente el concepto de naturaleza. La naturaleza es la misma esencia, pero es la esencia en cuanto que es principio de acción, es decir, en cuanto que determina de qué manera actúa y es un ser. No es lo mismo una naturaleza humana que una naturaleza divina, es decir, la esencia del humano es diferente a la divina y por lo tanto tiene diversas formas de actuar. En el caso o en el supuesto de que existiera el ser divino. Si hablamos de la esencia de las plantas, lógicamente lo que hace que una planta sea planta es distinto de lo que hace que sea un animal. Por lo tanto, le corresponde una distinta forma de actuar. Es a eso a lo que nos referimos con naturaleza. Es decir, la naturaleza sigue siendo la misma esencia, pero en cuanto que nos referimos como principio de acción. Estos van a ser los principales conceptos que vamos a estar manejando. Hay un concepto más que vamos a tener que profundizar, que es el concepto de existencia y de ser, pero lo vamos a ver posteriormente. Nada más como spoiler, el ser es un concepto que es tan amplio que sin embargo no está vacío, como luego va a decir Descartes o Descartes. En realidad el ser lo abarcaría todo y prácticamente lo incluiría todo y por lo tanto sería el concepto más lleno y más amplio a la vez. El más amplio porque todas las cosas son y el más lleno porque justamente todas las cosas son. Entonces realmente incluiría básicamente todo. O sea, el ser sería lo más profundo, la actividad más profunda de la existencia. Ese concepto, sin embargo, hay que analizarlo posteriormente de manera más profunda porque es determinante para este tipo de filosofía.